¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí estamos, como cada viernes, dispuestos a disfrutar de este encuentro para aprender, para reflexionar, para pensar en toda una etapa de nuestra vida. Voy a contarles, primero las vías de comunicación. El hashtag es Cuéntame, la página web es cuéntame.tvpublica.com.ar, el Instagram es Cuéntame TPA, todo junto, Facebook, Cuéntame cómo pasó y Twitter, Cuéntame TPA. Vamos entonces a la presentación de las personas fantásticas que nos acompañan hoy. Cristina Wargon, periodista. ¿Cómo te va, Cristina? Hola. Qué alegría tenerte. Gracias, Tete. ¿Cómo estás vos? Bien, estoy fantástica y me encanta haber venido, te digo, en principio. Sí. Porque soy medio fan del programa. Perfecto. Y aparte en Córdoba te hablaron bárbaro del programa. Sí. Mira, me hablaron del Mendiolaza, me hablaron bien. Mirá. Que vos no sabés ni dónde está Mendiolaza, pero ahí tengo hijos. Mandamos saludos entonces. Saludos para Mendiolaza. Gracias por estar aquí. Juan Carlos de Pablo, economista. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué pasa si le digo que está todo mal o algo que sea? Sí. Tengo que decir, está todo fenómeno. Está todo fenómeno. Como todo hincha de Vélez Arfield, ¿qué problema puedo tener? Está con Vélez desde que llegó, estás con Vélez, ¿eh? Sí, desde porque que ¿de nací. dónde sos vos? A ver, vos sabés contame. que yo le digo a mis alumnos Sí. que en la vida se toman 3 decisiones básicas. A ver. Que son con quién te casás, Sí. qué carrera elegís y de qué cuadro sos hincha. Tenés Y razón. agrego, recuerden que solo las 2 primeras son revisables. Claro, y definen aparte un comportamiento, una alegría, una situación, todo Obvio. en la vida. Tenés toda la razón, adhiero. Bueno, y finalmente Jorge Liotti, periodista. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido también. Muchas gracias por invitarme. Con mucho placer de tenerte. Bueno, y vamos a ir viendo ahí una etapa de lo que fue pasando en esta semana en el programa. Así que vamos a las imágenes ya. Estoy orgulloso de haber conducido a través de la presidencia los destinos de esta nación. Habíamos llegado a julio de 1981. En esos meses habían pasado muchas cosas en casa y también en el mundo. Videla dejaba el gobierno y el nuevo presidente era Viola. La crisis era asfixiante y el equipo económico había cambiado. Asumía Lorenzo Sigot en el Ministerio de Economía. Y dice la frase que pasó a la historia: el que apuesta al dólar pierde. Pocos días después devaluarían la moneda un 30% y el país no lograba salir a flote. La industria nacional se desmoronaba, crecía la deuda externa, aumentaba la desocupación y también caía el salario. En Estados Unidos había ganado Ronald Reagan. Terminaba la crisis de los rehenes en Irán. En España, el teniente coronel Tejero intentaba sin éxito hacer caer al gobierno democrático. En el barrio de Belgrano, en la madrugada del 30 de mayo, Sergio y Pablo Joclender asesinaban a sus padres y el país se conmocionaba con la noticia. En el Vaticano, en la plaza de San Pedro, le disparaban al Papa Juan Pablo II, que se salvó de milagro. El más popular de los músicos de reggae, el jamaiquino Bob Marley, moría de cáncer en Miami. Un grupo de científicos de Estados Unidos presentaron los primeros casos de SIDA en Los Ángeles. En ese entonces se le decía la peste rosa, porque suponían que solo podía afectar a los homosexuales. Serú Girán estaba grabando en estudio su próximo disco, Peperina. ¿Para qué te le toca en el bolsillo? Entonces sí, se enoja en serio. ¿o Eso no? es increíble con la devaluación. Todo el mundo salta ahora con la devaluación, con los horrores que están pasando en este país y que siguen pasando. Y la gente, son unos hipócritas. Y por eso yo creo que ahora es la oportunidad. Esta es la oportunidad. ¿Para qué la oportunidad? Para armar una comisión multipartidaria y nada, y que venga la reapertura democrática. ¿Una comisión multipartidaria? Yo me nos reunimos todos con representantes de partidos de poder, ¿viste? Como el justicialista, intransigente, el desarrollista, los radicales, por supuesto. Sí, sí. Y queremos armar una convocatoria nacional. ¿Y vos pensás que eso va a servir para algo? Mirá, no sé, si querés llamarlo de esta manera, para que se vayan los milicos. No, sí, Dice, sí. Ojo que también hay un grupo de la iglesia, empresarios algunos, y también gente de la cultura. Mirá los radicales, siempre amigos de todo el mundo, ¿no? La iglesia, la cultura, los empresarios. Vos reíste, pero ya le vas a agradecer a Ricardo Balbín Claro. que vuelvas a votar. Me tengo que ir temprano. Mañana tengo una reunión en La Plata, porque nos reunimos con Balbín. Con Balbín debe ser importante, entonces. La semana que viene lo voy a ver a otro radical, Alfonsín. No lo tengo. Sí, no, yo tampoco tanto, pero ¿sabes que este tipo presentó muchos habeas corpus durante estos años? Para mí que por ahí hasta llega en el partido, ¿viste? Bueno.
¿Cómo va lo de la multipartidaria eso? Sí, está medio parado. Ahora que la gente se anima más, viste, quiere algo más contundente, que sé yo, pide movilizaciones, que hablemos de los desaparecidos. Nada, bueno, que no sea lavadito lo que hacemos. Por lo menos ahora se puede abrir la boca. Bueno, hemos aclarado alguna serie de puntos y se van a iniciar la segunda ronda de consulta con los distintos partidos políticos, con las organizaciones obreras, empresariales, culturales. Aunque la cuestión semántica no sea la de fondo, póngale un título, por favor. ¿Qué es esto? ¿Concertación, diálogo, convocatoria de la civilidad? ¿Cómo se llama? No, nosotros no. Sí, señor. Bueno, no sé, este es un tema del gobierno, no nuestro. Bueno, ahí estaba un pantallazo sobre tantas cosas que pasaron en el 81. Vamos a hablar de economía, por supuesto. Vamos a empezar con la multipartidaria. Sí. Ahí está. Bueno, esto me parece que refleja un poco estos primeros esbozos e intentos en los años que empieza a deteriorarse fuertemente la dictadura y empieza a emerger la posibilidad de alguna alternativa política a través de la dirigencia y sus partidos, algo que en los años previos, los más duros de la dictadura, parecía muy difícil, casi imposible. También es cierto que en estos primeros esbozos la multipartidaria era un intento más voluntarista que con capacidad real de poder administrar una transición. Había una voluntad por canalizar el descontento, provocado no solamente por la cuestión de los derechos humanos, sino también porque la economía era un desastre, pero los militares desgastados y todos controlaban mucho el poder. Entonces, creo que esto es como los primeros chisporroteos, las primeras luces que aparecen con la posibilidad de alguna reconstrucción desde la vida partidaria clásica, porque de hecho participan los referentes de los partidos clásicos, para empezar a conversar. Es incipiente. Igual pero marca... eso como el primer escalón, ¿no? El primer Cuando escalón. hay que subir una Y escalera, yo creo siempre... que es más importante todavía enmarcar que aparece en el momento en el que los síntomas de desgaste de la dictadura son ya muy evidentes. Exacto. Por eso también aparece la cuestión sindical, aparece un rol un poquito distinto de la iglesia, la misma sociedad que empieza a manifestarse de otro modo. O sea, se empiezan a animar y a atrever a cosas que en los años previos eran impensadas. Y ahí aparece también en la novela Balbín. Claro, que ¿no? es en uno... La Plata, cuando él dice, me voy a La Plata a encontrarme con Ricardo Balbín. ¿no? Claro, y aparece una mención muy divertida. Sí, que me encantó tu gesto de Raúl Alfonsín, ¿no? Hiciste así cuando lo nombraron. Claro, porque, a ver, primero porque lo quise mucho y lo quiero mucho, pero además porque realmente apareció como un desconocido. Es cierto. Yo me acuerdo que estaba en los medios, estaba en un diario y tenía un colega que estaba en el otro diario y me contaba, cayó un candidato radical, recordalo, un tal Raúl Alfonsín. Y le había hecho un piro. Las cosas que se acuerdan las mujeres no tienen nada que ver con el discurso de los varones. No. Yo me acuerdo que se comentaba que Raúl Alfonsín le había dicho a una chica que era linda, le había dicho un piropo. Ajá. Y yo le envidiaba horriblemente, porque Raúl Alfonsín era muy buen mozo además. Y le había dicho, usted además escribe, querida. Claro. Y también asociaba con otras cosas, como por ejemplo que después la chica le echaron por linda, ¿viste? Porque llevaba minifalda. Me dio una gran emoción. Pero me impresionó tu gesto, porque cuando se mencionó, hiciste así en el corazón, ¿no? Y de qué pocos políticos podemos hacer eso, sí, ¿no? es de cierto. Qué pocos políticos podemos decir, de corazón te impresionan. Y además, el hecho de que uno andaba ahí, yo ya era periodista, y andaba hasta con cierta inocencia, ¿no? Sin saber todo lo que se... Por ejemplo, yo me acuerdo de Sigó, cuando él devaluó, Sigó devaluó. Sí, ahora después lo vamos a hablar y lo vamos a ver en detalle. Ahí está, mirá, Alfonsín con Balbín. Hermoso. Yo salí a la calle, en ese momento estaba trabajando a las 8 de la mañana, Avenida General Paz, Córdoba, y siempre era un mar de autos. Y al día siguiente de la devaluación, se devaluó a la tarde, o no sé a qué hora, pero no, fue durante la tarde, se supo. Cuando yo salí, era como si la ciudad se hubiese detenido. Claro. Es decir, no había coches, no había nada, porque la gente había quedado muy impactada por el aumento de la nafta, supongo. Claro, seguramente. Ahora, Juan Carlos, recordás, ¿no? Por supuesto, la multipartidaria, el anuncio, todo lo que empezaba a pasar. Yo iba a decir que era muy joven, pero no me gusta mentir. No, pero te lo contó tu papá. No, pero hablemos del tema Alfonsín en la candidatura al radicalismo. Alfonsín
era el outsider. No era el Eso caballo yo creo que es lo más comisario. interesante. Claro. Que acá, estos son 2 años antes de que fuera presidente. Entonces vos fíjate esto. Lo que pasa es que la personalidad que tenía hizo que fue una cosa avasallante. Si recuerdo bien, le gana una interna de la Rúa y ahí se convierte, digamos, en candidato radical. Y yo diría que en 1983 muy poca gente le daba chance de que ganara. A punto tal que hay un caso muy interesante. Un grupo empresario le pidió a un encuestador una encuesta para ver quién ganaba y un mes antes, gana Alfonsín, no se la querían pagar, porque dijeron que era mentira. Con lo cual, la famosa anécdota del cajón no dio vuelta a la elección. Ya venía ganando, digamos, Alfonsín. Del gobierno de Alfonsín, después otro día te hablo todo lo que vos quieras. Sí. Pero la primera cosa que hay que decir es que entra en la historia cuando le hace perder el invicto electoral a los peronistas. Claro. Por Y supuesto, genera eso toda cuando un cambio absoluto. Pero Claro. digo, esta convocatoria, ¿no? Aparece el radicalismo y, por supuesto, el peronismo, ahí están, ¿no? Y tratando también de convocar a otros Yo creo que sí, integrantes. yo creo que hay un dato que no es menor, que las figuras que aparecen en la multipartidaria eran figuras que ya tenían mucha trayectoria Sí. y entonces no parecía calar en términos sociales o generar una expectativa que pudiera marcar la renovación después de la dictadura, que sí lo termina haciendo Alfonsín. Claro, yo creo que porque ese es un valor. lo Balbín nuevo. cargaba obviamente con el nombre y el peso, pero también con un desgaste de la dirigencia clásica y tradicional que durante la dictadura también corrió. Sí, Cristina. Pero eso tiene, Mira, eso tiene que durante ver... el- Perdón, no. Perdón, gracias. Durante el programa, en algún momento, no sé en cuál de los Sí. capítulos, se dice que Alfonsín, si bien era un desconocido, pero que él era un abogado que presentaba habeas corpus. Así es, por los- claro. Y eso era muy pocos los abogados que se animaban, atrevían. porque normalmente desaparecían el que estaba preso y el abogado que lo Claro. defendía. Entonces era, digamos, no solo que era desconocido, pero sus antecedentes eran muy limpios. Sí, por supuesto, sí, Juan. No, lo que te iba a decir es que un golpe militar congela una situación política. Si vos no tuvieras el golpe militar, tenés la propia dinámica. Claro. Moraleja, cuando termina el golpe militar, vuelve la democracia, vuelven los que estaban. Claro. Salvo que se hayan muerto. Por ejemplo, Balbín, Claro. que si recuerdo bien falleció en el 81. Sí, ahora lo vamos a recordar. Bueno, hablando justamente de todo lo que sucedió, vamos entonces a ver otro fragmento de la semana. Tengo que informarles que hace instantes ha fallecido el doctor Ricardo Balbín. Entra a la morada definitiva Ricardo Balbín, el ciudadano de La Plata que recorrió tantas veces los caminos de la República. Fue necesario este dolor para que la vorágine de nuestra Argentina descalabrada se detenga. ¿Cómo estás vos? Y golpeado, ¿cómo querés que esté? Pero yo creo que hay que laburar como quería él, ¿viste? Y encima ahora la sensación es como que todo lo político está medio parado, ¿o no? No, para nada, no. Es más, estamos organizando una declaración y me la dieron para realizar a mí. Sí. Me va a ayudar Tony con eso. ¿viste? Qué bien, pero ¿cómo es una declaración de qué? Una declaración pública de la multipartidaria. Lo que pasa es que cuesta armarla, porque viste que estos milicos no quieren saber nada de convocatoria, nada. Era cantado eso, no sé qué esperaban de los milicos, pero obviamente no iban a querer. Pero los partidos están hablando de apertura, tienen reuniones con ellos y hablan de apertura. Ellos no, ellos dicen que van a elegir un sucesor. Ahora, viste... Un sucesor. Cese como presidente de la Nación Argentina el señor Teniente General don Roberto Eduardo Viola. Artículo 2. Desígnase presidente de la Nación Argentina para el período 22 de diciembre de 1981, 29 de marzo de 1984, al señor Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri. La situación del general Viola es la que se deduce de la lectura del comunicado. Ha cesado en su función de presidente de la Nación. Él se retira a su habitación particular. Esto es un quilombo, siempre lo mismo con estos tipos. Piensan que somos todos boludos, está mal de salud, Viola, ¿o no? Para mí le hicieron la cama a los milicos, porque ellos, viste que a las fuerzas no les gusta esta línea blanda. Me dieron 10 días para mudarse. Sí, están apurados. Se lo quieren sacar de encima si hasta el orejón le echó la culpa de la crisis. Justo ese. Como él no tuvo nada que ver, parece, ¿no? Ahora sí vos salió a contestarle.
Sí, le dijo que le había prometido el paraíso, que le dejó todo hecho un desastre. Yo no puedo creer, el nivel de hipocresía de estos tipos es impresentable. Es el mismo que dijo que el que apuesta al dólar pierde. Al otro día se fue a las nubes. Vení, a ver, contanos, hijos. Ustedes los radicales, ¿qué piensan hacer con todo este quilombo, Porque entra uno, sale el otro. Y mirá, a ver, Alfonsín no juega partido por ninguno de los dos, esto es así. Él lo que quiere es que vuelva la democracia cuanto antes, urnas, elecciones. Pero al final son como los peronistas. ¿Cómo? Y sí. Bueno, pero Luder también habló de la crisis de los militares. Él quiere democracia también. Bueno, ahí estaba el comunicado que decía a la población que Viola no era más presidente, que ahora estaba Galtieri. Y ahí estaba, así se producía el cambio, no se explicaba mucho, porque lo que dicen ahí se decía que estaba mal de salud, pero no era la situación. No, primero lo que vos mencionaste es muy interesante, o sea, en un decreto te leen quién es el nuevo presidente, sí. Nos genera un poco de shock en ese sentido, ¿no? Y después la cuestión política ya estaba muy deteriorada. Viola era el sucesor natural de Videla. Esa sucesión se había acordado, pero seguía un poco la línea y en un contexto de muchísimas internas, y de hecho aguanta de marzo a diciembre de ese año, fueron 9 meses y termina una especie de otra vez interna militar corriéndolo, ¿no? Que termina una transición breve y después Galtieri. Yo creo que es otra expresión más. Veíamos al principio en los funerales de Balbín, que es una expresión popular muy grande. ¿Recuerdan lo que fue la expresión popular realmente? Yo creo que fue desde el golpe del 76 la primera vez que sale el pueblo a la calle y aparte vivando y recordando a un líder político. Claro. La muerte de Balbín fue un hecho muy significativo. Claro. Yo creo Pasó que algo muy fuerte en la sociedad cuando todo el mundo vio eso. Creo que eran como válvulas de escape, ¿no? Sí, por las cuales empezaba a fugarse ese descontento general. Así es. Y que eso también a su vez ejercía más presión sobre la conducción de la junta militar, y por eso agravaba lo tornaba más inestable. Para toda la gente joven, ver, por ejemplo, las boinas blancas, no las veían más, que era el distintivo del Partido Radical, ¿no? O sea, porque ya hacía muchos años, toda una generación nueva que decía, ¿qué es esto, no? Es un partido político. Claro. Era la memoria de los más grandes, por supuesto. Sin duda, sí. Por eso digo, son como expresiones, y otra vez aparece Alfonsín como una especie de sucesor, digamos, en el liderazgo de un sector renovador del radicalismo. Claro. Y aparece un nombre que da miedo, que es Galtieri, porque yo pienso Galtieri y pienso en lo que se vino. Y lo que se vino realmente, ¿no? Aparte con, siempre con el arma, el ejército en el poder, ¿no? Pese a que... ¿Qué quiere que tengan? No, digo, la Junta estaba conformada por las 3 armas, pero siempre la sucesión... Fíjate que a Viola no lo eligen por unanimidad, ¿eh? No. Es 2 votos a 1. Ya vino con fuerza. Vino con fuerza. Claro. Vino con fuerza. Vino difícil porque había un sector donde vino con fuerza dentro de las Fuerzas Armadas en un momento que no había ninguna presión, ni ciudadana ni política. Sin duda. Así que es un tema, lo cual es lógico, porque... Esta visión de las Fuerzas Armadas monolíticas, las peleas Videla-Macera estaban desde el primer día y eran abiertas. Sí. Claro. Y decir que Videla y Viola encarnaban el ala moderada queda mal, pero lo cierto es que había un sector todavía más duro que estaba descontento y con Videla y mucho más con la sucesión de Viola, ¿no? Ahí estaba Luciano Benjamín Menéndez, por ejemplo. Vos tuviste la posibilidad de hacerle una nota a Luciano Benjamín. ¿Cómo fue eso, Cristina? Día de siesta en el diario. Sí, en Córdoba. Primero Córdoba, lugar Córdoba. Llegó un director nuevo al diario. Yo tenía una columna de opinión de 30 líneas y dice, la Wargol no hace más esa columna, hace reportajes. Ajá. En síntesis, yo digo, ¿a quién le voy a hacer un reportaje? Era un día, era una siesta de un día de semana, no sé, un domingo era. Y... ¿Conseguiste la nota? Le hablé por teléfono, le dije, general, quiero hacer una nota. Y él me dijo, mándemelo por escrito. Y yo le dije, general, ¿le tiene miedo a una mujer? Y me dijo, yo no le tengo miedo a nada, véngase ya. Me subí en el auto. Lo toreaste perfecto ahí. ¿no? Entré junto con los chicos que iban al deporte y les pedí que le tiraran unas fotos. Sí. Ellos se fueron y yo me quedé con él. Perfil mío, para que se entienda, inexistente, es decir, yo no existía, pero era básicamente, yo la jugué de señora ingenua que va a hacerle un reportaje a este señor importante. Mi primera pregunta fue,
general, yo me gustaría preguntarle lo que la gente le gustaría preguntarle y que no se anima. Yo me animo a preguntarle. Sí. ¿Usted se anima a responder? Sí. Él me dijo, ¿cómo no me voy a animar de nuevo? Claro. Entonces ahí, varias veces tuve un poco de pánico. Le pregunté por las madres de Plaza de Mayo. Primero hicimos un debate muy intelectual. ¿Cuáles fueron las contestaciones así más puntuales? Puntuales. Madre de Mayo. Sí, madre de Plaza de Mayo. Como madre las respeto, pero ¿vio cómo tiene puesto el pañuelo? A la rusa. Hasta en eso los copiaron. Yo te lo digo, está en todos los archivos del país. Qué locura. Segunda respuesta insólita. General, ¿qué opina de los desaparecidos? Y él me puso esos ojos celestes de yacaré y me dijo, esa es una pregunta comunista. Y yo ahí casi me hice pista, digo, la verdad, claro, el miedo que me dio. Y le digo, pero ya hay denuncias de esto, ya... pero dice, la gente, ¿cómo sabe usted que no están pagados por la subversión? ¿Sabe por qué, general? Mira el perfil mío patético. ¿Sabe? No están, en el sentido de usted tiene hijos, yo tengo hijos. Los hijos no se van de la casa y no aparecen nunca más, y no hablan por teléfono, y no mandan una carta. Dice, no, es que los familiares de ellos están pagados por la subversión, por eso dicen que no tienen noticias. Qué bárbaro, qué impresionante, ¿no? Qué logro increíble. Y al día siguiente lo levantó todo el país entero, entero. Claro que sí, un testimonio Esa fenomenal. Desconocida periodista de Córdoba ponía la revista Humor. Claro, y ahí después ya vino humor para tu vida, genial. Bueno, vamos a seguir compartiendo imágenes de lo que pasó en la semana. Y estos son los azulejos para el baño, ¿ves? Como que ahora... Mira, Nieves, tenemos que parar con todo esto. ¿Por qué? Vos hay algo que no me estás contando. Se acabó la plata. Eso pasa. ¿Cómo? ¿Cómo que se acabó? ¿Por qué no me dejas a mí que me encargue, que soy el que sabe de todo esto? ¿Sí? No sé, Miguel, tengo miedo. ¿Viste lo que pasó con ese banco hace 2 meses? No tiene nada que ver lo que pasó con el BIR. Esto es una financiera, es otra cosa. Se ha decidido aplicar desde mañana, martes 2 de junio, una devaluación del peso del 30%, sin medidas compensatorias. Culmina así, en un breve lapso, la eliminación de la pronunciada sobrevaluación de nuestra moneda que existiera hace 4 meses. Tengo miedo de haberlo perdido todo. ¿Y qué querés decir con todo? ¿Qué quiero decir? Que con la plata de la financiera no vamos a poder pagar la casa. Eso. Pero, escuchame una cosa, si la casa ya la tenemos más de la mitad. Nieve, no es tan fácil, Nieve, no es tan fácil. Pero sí, hombre, sí, vamos, nos endeudaremos y listo, pero la casa la terminamos de pagar, me cacho en 10. No, Nieves, escúchame a mí. Si la situación no cambia, lamento decirte que vamos a perder la casa y la vamos a tener que dejar. La casa es nuestra, Miguel. La casa la pagamos, ¿entendés? No la pueden sacar así como así. ¿Vos hablaste con Tony? Obvio. Lo primero que hice fue hablar con Tony antes de venir acá y tirarte un baldazo en la cara. Pero aparte, no es a nosotros nada más que nos pasa. A todo el mundo le pasó. Hay gente que está en peor situación que nosotros. Pero entonces vos me estás diciendo que estamos arruinados, que estamos arruinados. En este país de mierda no puedes planificar absolutamente nada. Estamos arruinados, perdimos todo. Hay 2 cosas que yo conozco a fondo. Televisión y economía. Primero hice televisión. Después tuve que empezar a hacer economía porque la inflación era tan grande que los precios se presentaban en 3 funciones. Matiné, vermú y noche. Entonces compré aceptaciones y la cambié por bonos y por depósitos indexados y por depósitos a plazo fijo y por letras y por millones de papeles que llevaba de un lado para otro como un loco. Hasta que un día me fui a una compañía financiera bárbara ahí en Bartolomé 833 donde hace lo mismo que hacía yo, pero bien. Y me di cuenta que de la economía tiene que ocuparse de lo que entiende más que uno, ¿no? Quienes saben mucho operan con quienes saben más. Ay, Miguel, pero yo te avisé, yo te dije. Cuando la limona grande... Ah, sí, me avisaste. Pero bien que te gustaba gastar guita, te gustaba comprarte cosas, te gustaba viajar en avión. Pero confiaba en vos, Miguel, por favor. Pero nunca me cerró. Escuchame una cosa. Vos mismo
mismo me decías que los intereses eran exorbitantes. No veías nada raro ahí. Bueno, basta de criticarme, Nieve, pará un poco. Esto es así, esto es la timba financiera. Jugás, ganás y perdés. A mí me tocó perder, es así. En marzo de 1981, la economía era afectada por una considerable sobrevaluación de nuestra moneda respecto del dólar. Después de los sucesivos ajustes efectuados, el peso está hoy ligeramente subvaluado en el mercado de cambios comercial y fuertemente subvaluado en el mercado financiero. Pasan los años, pasan las décadas y sigo sin entender lo que me quieren decir cuando me están tratando de explicar que me van a meter la mano en el bolsillo. ¿Por qué tantas palabras tan complicadas? ¿No? Arranquemos con la afirmación de Sigol, que apuesta al dólar va a perder. Por favor. En la Argentina tenemos una lista, ¿no? Krieger Bacena dijo, esta va a ser la última devaluación. Juan Carlos Pugliese dijo, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Hay varias. Pero si nos queremos la anécdota, vamos a ver el contexto donde ocurrió eso. Sigol tuvo la mala suerte de que se le dio vuelta al contexto internacional. Las tasas de interés internacionales se pusieron al 20% anual, con la cual aumentó la deuda, como se dijo ahí, pero no porque él se endeudara, sino simplemente era la bola que venía de antes. Martínez de Dios le dejó la tablita cambiaria, y como si esto fuera poco, el general Viola dividió el Ministerio de Economía en 5. Arranca Sigol con una devaluación del 30%, arranca, y otro ministro del área convoca un miércoles a un periodista de La Nación para un off the record. ¿Y sabe lo que le dice? Esto anda mal, vamos a los caños, qué sé yo. ¿Qué hace el periodista de La Nación con un off the record? Tapa del jueves, es obvio. ¿Qué periodista se va a dejar eso? Muy bien. Rácate. Con lo cual la gente se volvió loca. Y entonces lo llaman a Sigol, que estaba en Santa Fe, y le dice, mire, ministro, lo que acaba de decir su colega. Y entonces aparece la famosa frase. El que apueste al dólar va a perder. Pierde. Eso fue un jueves. El lunes devaluó por segunda vez 30% y se terminó Sigol. Que formalmente él quedó de junio hasta fin de año, no tiene ninguna importancia. Nada. Y porque desde ese día no le daba bolilla. Entonces, eso fue mortal para él. Y empezaba a poblarse la City porteña, gente que corría también. Porque a mí me impresionaba, con cada situación económica, cómo inmediatamente las cámaras iban a la City y la gente estaba mirando las pizarras, viendo qué hacer. Porque todo el mundo se había convertido en un aficionado economista. Todos con la bicicleta sabían que invertir, hablaban de bonos de millones de dólares. No todo el mundo, pero mucha más gente. Bueno, mucha gente, muy bien. Liberaron las tasas de interés cuando hicieron la reforma financiera de 1977. Había razones para eso, pero viste cómo es Argentina. Argentina es el país de las exageraciones, para un lado y para el otro. Sí, acá se menciona lo del BIR, que es la liquidación de marzo de 1980, que deja un tendal fenomenal, era el banco privado más grande, digamos, de Argentina, y simultáneamente con eso, pero no tiene que ver con el BIR, aparece la aplicación de la famosa 1050. La 1050 es una resolución que en sí misma lo único que hace es transformar una tasa de interés en un índice financiero, pero la inaugura junto cuando las tasas van para arriba, los salarios van para abajo, los precios de las propiedades van para abajo, con lo cual aparece eso que aparece que dice, sigo cancelando cuotas y cada día debo más. Hay que perder la casa. La enorme mayoría de la gente no perdió la casa, sino que renegoció. Lo que pasa es que las renegociaciones esas son lentas, complicadas, son años, no sé cuántas. Aparte hay que ser especialista, no cualquiera puede. No, porque los bancos no quieren tener 200.000 casas, digamos así. Ahora, las negociaciones siempre son complicadas. Las negociaciones siempre. Entonces, podés encontrar miles de historias de gente, todas las cosas que tuvo que hacer para negociar, etcétera, etcétera. El 1050 es un número medio maldito para Por eso digo, es una cosa que tiene mala fama y nota a pie de página de la actualidad. Cuando la gente me pregunta por UVA, le digo no, la 1050 indexaba una tasa de interés y acá lo que vos tenés es precios, que es otra cosa, digamos así, distinta. Así que esa es la dramática situación que se tuvo. Digo, se combinan cosas, se combina un escenario internacional que de súper favorable pasa al otro lado, se combina una herencia pesada y se combina una organización económica que tiene varios ministros y se miran. Claro. Y eso es lo que pasó. Ahora, quería agregar a eso
¿qué efecto en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina tuvo esta etapa en términos, digamos, social-económico, ¿no? Quedó esa patología plata dulce, de la plata dulce, del tema de no creer con el tema del dólar o el dólar como refugio, de esa tendencia de sectores que en general no juegan con las finanzas de meterse porque es la única tabla de salvación. Creo que hasta el día de hoy perduran varios pero no empezó efectos. ahí. La tablita financiera es de Rodrigo en adelante. Exacto. Ya veníamos acumulando dólares hacía buen número de años. Lo que pasa es que vos tenés escalones en la Argentina por la cual el que se quedó con un depósito en pesos en el Rodrigazo 40 días, debe haber perdido más o menos la tercera parte del poder adquisitivo en términos de precios internos y más de la mitad en términos de dólar. Entonces, al argentino no hay que ir a la facultad, le agarró una sensibilidad fenomenal. Totalmente. Después tuviste la hiper de fines de Isabel y tuviste millones de episodios. Lo que pasa es que cada situación de esas son pérdidas brutales. No es que se pierde un 5%, se pierde mucho. Bueno, me tengo que ir a una pausa y seguimos con el programa. ¿Cómo no? Bárbaro. ¿Vas a parar mañana vos? No sé, debería ir a tribunales. Mira, si no tenés nada urgente, yo te diría que no vayas al centro porque la calle va a estar media jodida. Quiero terminar todo lo que hay que terminar para el miércoles, así. Nada, estamos mejor. ¿Y eso por qué? Por la huelga. ¿Qué huelga? ¿Qué estás diciendo? Nosotros nunca paramos. Bueno, pero este reclamo es diferente. No me importa. Debería importarle. Vos no entendés. Estos boludos están como están porque quisieron cagar más alto que el culo. Si se endeudaron, que se jodan. Bueno. Yo no voy a cerrar un solo día para beneficiarlos a ellos, ¿eh? La verdad, haga lo que quiera. Yo no voy a venir, los muchachos no van a venir. ¿Pero quién carajo decidió eso? Yo quiero mañana acá a todo el mundo. No se ponga así, no va a venir nadie. Esto me pasa por asociarme con un vago que no quiere laburar. ¿Qué dice? Está cocorito hoy. ¿Lo quiere repetir? ¿Vas a ir a la marcha? Sí, en un rato los paso a buscar. ¿Con qué necesidad? ¿No leíste? Va a ser una batalla campal. Van a reprimir, va a ser un caos. ¿Por qué tenés que ir? Lee. Para cambiar las cosas, para eso tengo que ir. Vas a lograr que te maten. Eso vas a lograr. Voy a ir a protestar. Protesta, este país necesita protesta. ¿Vamos? Sí, vamos. Vos tenés los documentos, tenés todo, ¿no? ¿Inés? Guardá en el bolsillo. Va con Eugenio directo, dale. ¿Pero no hubiese sido mejor que salieran todos juntos? Va con el marido, ¿qué le puede pasar? Por favor, cuídense porque hoy va a haber mucho tole-tole. Tranquilo, si hay quilombo nos movemos. Pero además los diarios exageran justamente para que no vaya nadie. Mira, lo que quieras, pero tú me cuidas a los nietos. Tranquila, abuela. No llevas un abriguito, nada. ¿Es verdad que va a ir tanta gente para... Sí, si hubo 10.000 en San Cayetano, no va a haber 1 millón de personas. No van a reprimir como en el 76. Va. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Éramos cientos, miles, peronistas, radicales, partidos de izquierda, gremialistas, también independientes, marchando como un solo hombre con un solo grito. Se va a acabar la dictadura militar. Hubo miles de detenidos en todo el país, un dirigente obrero mendocino muerto y centenares de heridos. Después de 6 años, el pueblo decía basta. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra dar y dar en marcha. 1, 2. Un desastre. Eso fue un desastre. No pudimos ni llegar ni a la plaza. Los
camiones hidrantes, milico de civil por todos lados, carros de asalto, no sabe cómo nos fajaron, nos pegaron por todos lados. No se iban a quedar piola estos tipos, ya habían avisado, algo iban a hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a hacer nada? No, porque algo hay que hacer. Esta gente no se puede quedar a vivir ahí. Sí, bueno. Cuando todo esto pase, algunos vamos a quedar jodidos. Ahí está, ¿no? Todos recordamos lo que sucedió ese 30 de marzo, ¿no? ¿Te acordás? ¿Y qué pasó 2 días después? Sí, eso viene ahora en un rato. Claro que sí, pero bueno, primero esa primera marcha, ¿no? Que se llena la plaza y bueno, aparece paz, pan y trabajo, la consigna. Así es. ¿No? Primero se cantó el Se va a acabar, se va a acabar. Sí. Se cantó por primera vez en un festival de rock de La Falda. Es cierto. Que fue prohibido. Ajá. Y que Mario Luna, que lo organizaba, llegó como constancia una cosa que yo le había dado permiso a mi hijo, que era un adolescente, que lo tuve que ir a sacar de la cana, por supuesto. Claro. O sea que ahí apareció. Y después me parece también que tiene que ver, al menos yo me identifico con lo que se narra, con el tema de que cuando uno se compromete en familia, después marchamos en familia por los derechos humanos, ¿viste? Vamos llevando a los chicos más chicos también. Es cierto, y hay una truca muy bien hecha, Sí. inclusive, porque aparecen, ¿no? Jorge, ¿qué sentís cuando ves todo esto? Bueno, ahí veíamos la figura de Gualdini, Exacto. que es un poco el que aglutina esta nueva etapa, creo que De había la asumido CGT. el año anterior al frente de la CGT y marca ya una actitud más combativa de los gremios que habían sufrido mucho durante la dictadura, que habían perdido muchos dirigentes durante los años previos, y fíjate que en alguna medida se empieza a reflejar un inicio del final, ¿no? Se percibe en la sociedad, en el relato de la ficción, pero en la realidad también. Y todas estas expresiones, como mencionábamos antes, el sepelio de Balbín, la marcha de la CGT, empieza a haber un clima diciendo, se está empezando a cerrar porque no resistía más la dictadura, ¿no? Bueno, y recién Juan Carlos hablaba justamente lo que pasó 2 días después. ¿Vamos a verlo? Bueno. Vamos. Lo detuvieron a Carlitos. Él se quedó filmando y lo arrestaron, sí, se lo llevaron. ¿Pero por qué se llevó la camarita, mamá? Pero, Mamá, tranquila. Yo les dije que no vayan, pero no me dan ni pelota. ¿Y Tranquila. papá? ¿Dónde está papá? Papá está con Federico en la comisaría. ¿Están ahí ellos, Sí, están no? intentando resolver la situación. Ay, Dios Sí, mío. capaz en unos días ya... ¿Cómo unos días? No lo sé, mamá, no lo sé. Tranquila que Federico está haciendo Sí, todo yo lo sé posible que- como para que no lo fajen. Pero está bien. Para que no lo fajen. Ay, no te lo puedo... No te puedo creer. No lo van a fajar, mamá, están ellos ahí. Aquella noche tuve mi primera experiencia militante. Y también tuve mis primeros golpes. Al día siguiente salí de la comisaría convencido de que aquello era el fin de la dictadura. Pero me equivocaba. 3 días después, los militares jugaban la última carta. Comunicado de la Junta Militar. No entiendo. ¿Invaden las islas? ¿De la noche a la mañana? Hace 3 días se caían y ahora esto. Es lo único que nos falta, entrar en guerra con Inglaterra. ¿Qué sé yo? ¿Van a venir para vos? Y no sé, cruzarse todo el Atlántico para recuperar unas islas que quedan en el culo del mundo. ¿Qué sé yo? No sé, igualmente la presidenta esta que tiene, ¿cómo se llama? No creo que se deje prespotear así como... ¿Qué sé yo? ¿Usted tiene previsto, señor canciller, alguna reunión con el embajador No inglés? tengo prevista ninguna reunión. Ahora tenemos que prever, planificar y ejecutar la acción en Naciones Unidas y luego en la negociación directa con Gran Bretaña para liquidar el traspaso de las islas a la Argentina. Ante la invasión, señor canciller, si es que podemos emplear ese término. De ninguna manera emplearía ese término. ¿Cuál sería el término? Yo diría la recuperación de la irredenta tierra argentina por los argentinos. Esta no te la veías venir, ¿eh? Escúchame, vos no te das cuenta, justo ahora, pero justo ahora, que está todo mal, que la gente está en la calle, que canta cosas contra los milicos, qué sé yo. Toda una semana dándole manija a lo que dijo el canciller este. ¿Cómo se llama? Costamente. Ese. Nicanor Costamente. Costamente. Y la CGT que convoca una marcha y ellos mandan buque de guerra a la Malvina. Recién venía en el auto escuchando la radio, están todos de acuerdo con el desembarco. Es una locura. Pero que no, a ver, nadie se da cuenta. Lo importante de todo esto es que estos tipos se quieren perpetuar en el poder. Así de simple. Quieren que el pueblo los apoye, que los banquen. Esa es la idea. Sí, y lo van a conseguir. Yo, muchachos, yo creo que en esta
causa tenemos que estar todos unidos. Esta es una causa que merece la pena, porque si no, que nosotros que podemos estar regalando territorio, ¿viste? Acá los chilenos casi se nos quedan con toda la Patagonia, acá nadie decía nada. No es lo mismo, son ingleses, vos lo dijiste, son piratas. ¿Vos te pensás que se van a quedar de brazos cruzados? No, si nosotros nos damos marcha atrás, acá va a haber guerra. Sí. A ver, bueno, explícame. ¿Tanto importan las islas, tanto, justo ahora para declararle la guerra a Inglaterra? No, querido, ¿sabés qué? Tenemos relaciones rotas con ellos. Esto termina cualquier cosa. No va a pasar nada. ¿Vos te pensás que estos tipos se van a tomar el laburo de traer su flota, sus aviones de allá de San Puta Cañada hasta acá por unas islas de mierda? No pasa nada. Yo recuerdo esa mañana del 2 de abril que escuchaba la radio cuando escuché la recuperación de la sensación, ¿no? De estupor, de extrañeza. Y después una mezcla de sensaciones muy grande, Juan Carlos, ¿no? Creo que a muchos nos ocurrió lo mismo. En la escuela primaria todos aprendimos que las Malvinas son argentinas. Sí, mi preocupación. Es la única... ¿Sabes cuál era mi preocupación? Porque la maestra un día dijo, todos los años el presidente tiene que acordarse de pedirlas. Y yo siempre decía, ¿se acordarán de pedirlas? Sí. Mirá vos, ¿no? Ahora fíjate esto. La única causa nacional que tenemos es la Selva Malvinas. Ahora, no hay un título de propiedad. No le podemos decir a los ingleses, acá dice tal cosa. Y ellos tampoco pueden decir, tengo un título de propiedad. Quiere decir que el tema es de naturaleza diferente. Ahora, junto con esto, a la luz de los resultados, tenemos que decir que al tiempo que cada uno de nosotros, desde el punto de vista patriótico, hizo lo que hizo, dejó de hacer, etcétera, etcétera, hay dos ramas profesionales que tendrían que haber dicho, para militares por un lado y diplomáticos por el otro. Sí. Yo creo que es uno de estos casos donde se dan manija mutuamente, donde interpretás erróneamente cómo funciona el mundo. Sí. Porque no habíamos entrado en 1980 en el embargo cerealero, creíamos que los rusos iban a vetar y no vetaron. Y Galtieri había hecho una visita a Estados Unidos, lo habían recibido bien y ya creía que con eso tenía el apoyo. Entonces, tenemos que mamar el episodio Malvinas para decir, muchachos, una cosa es lo que vos sentís, sí, pero junto con eso, los profesionales de eso, si acá estamos discutiendo una crisis económica, todos los demás tienen que gritar, y yo tengo que hacer los deberes, y si estamos discutiendo una crisis médica, todos tenemos que gritar, yo también, y los medios dicen, momentito, ¿qué es lo que hago? 900 seres humanos perdieron la vida a raíz de esto, 2/3 de Argentina, 1/3 de ingleses. Yo diría, en el nombre de esos 900 muertes, tendríamos que mamar para decir, no hagamos más de estas. Ahora, la historia argentina dice, seguimos haciendo muchas de estas. Sí. Nos embalamos, cuando desde el punto de vista profesional vos tenés que decir, está bien, yo me entiendo perfecto, pero ¿sabés qué? Desde el punto de vista fáctico, estás haciendo mal los diagnósticos. Por supuesto. Bueno, Cristina. Mira, yo creo que yo me remito al momento. Sí. Y el momento, creo que todas las posiciones que se vieron ahí, las vi pasar a todas en mi familia. Desde el que decía que las Malvinas son argentinas, la que decía como yo, es decir, no es que no sean argentinas. La guerra no. La guerra. Es decir, yo decía no a la guerra y sobre todo no consideraba que fuera justa esa guerra, que valiera la pena que chicos nuestros murieran por esas islas. Y eso que todavía ahí el 2 de abril, Jorge, no sabíamos. Ahí era solamente el anuncio que se había desembarcado y que se habían tomado, ¿no? Es una imagen dolorosa para la sociedad argentina porque la parte, ¿no? Por un lado está esa historia que, como vos relatabas, todos fuimos aprendiendo en la escuela, a pesar de que pocos conocen las islas. Y entonces, en un momento donde la dictadura estaba muy mal, aparece con una reivindicación de este tipo que naturalmente generaba estas adhesiones. Yo creo que eso genera un costo popular muy grande, pero yo creo que hay otro costo que fue mucho mayor con el paso de los tiempos, que fue haber abortado definitivamente una posibilidad que en ese momento no era tan utópica, que era la posibilidad. ¿Se abría la negociación? Claro, Había conversaciones, por primera vez en el Parlamento británico se había mencionado el tema. Gran Bretaña no tenía ningún interés específico en las islas, los tenían totalmente olvidados y yo creo que requería ese momento de un paciente hilvanado diplomático de largo plazo y el resultado podría haber sido otro. Entonces, yo creo que lo primero es el costo, obviamente, de los que fueron a la guerra, el costo de partir socialmente a la Argentina y después el costo de haber perdido la gran oportunidad de haber progresado en una línea que
todos relatan, los diplomáticos, inclusive los propios isleños. He tenido la ocasión de estar en las islas hace unos 10 años y los isleños tienen una sensación que les queda de esa época de que en ese momento se sentían abandonados por los británicos, porque de hecho responsabilizaban a los propios ingleses de haberlos dejado merced de los argentinos. Y a partir de ahí los ingleses no solamente crearon una base militar gigantesca, sino lo convirtieron en un foco estratégico, o sea, pusieron la luz arriba de islas que la tenían olvidadas y que yo creo que en algún momento por ahí la hubiesen negociado de algún modo, ¿no? Mirá, el episodio fue un desastre que, como digo, le costó la vida a 900 seres humanos. Pero la vía de negociación no la compro de ninguna manera. Creo que es una racionalización, una idealización. No estoy para nada convencido que el Parlamento inglés o cosas por el estilo hubiera dicho por las buenas. A lo que podemos decir, que creo que está implícito lo que vos decís, es ¿qué le vamos a hacer? Se van a quedar acá. Pero esto de que vía negociación lo iban a lograr, siempre se dijo... Previo al desembarco, Juan Pablo, ¿eh? Sí, digo, no estoy para nada... Pero bueno, es historia. Pero creo... Siempre se dijo que hubo un hito diplomático que, si recuerdo, en la época de Ilia, fue una resolución de Naciones Unidas que hizo Zabala Ortiz. Pero estamos hablando en el 65 y ahí siguió. Pero dejo la duda. Hay documentación de intercambio diplomático explorando alternativas. Digo, no en inmediato, sí en el largo plazo. Pero digo, era un tema que los ingleses podrían haber puesto sobre la mesa. Después de esto ya pero con una actitud de bravucones no. Claro, voy a hacer valer mis años, perdón. Dale. Cosa que me duele sobre este muchacho. En este sentido, haberlo vivido es otra cosa. Porque nos puso en contradicción todo el tiempo y permanentemente. Es cierto. Ahora desde afuera podemos decir, sí, si negociamos o no negociamos. En ese momento fue como... a mí me mandaron a leer el diálogo del deber de Sócrates, donde Sócrates, pese a que le mandan el barco y le dicen huye y qué sé yo, se queda. Yo leí durante muchos años a Saint-Exupéry también, cuando dice, pese a todo a Francia pertenezco. Por un lado, pertenecías a la Argentina y la Argentina está el tema en guerra. de la patria, y acá, es muy fuerte claro, todo eso. estaba el tema de la patria. Cristina, tenemos que poner en ya las imágenes de la otra parte del informe, por favor. Algo tenés que desayunar, te va a hacer mal. Un café, aunque sea, ¿viniste directo acá? Sí, me encantaría, pero no puedo, tengo que trabajar. ¿Puedes parar un rato, aunque sea hoy? ¿Para qué? Para ir a la plaza de Mayo. ¿Plaza? No, a la plaza no, de ninguna manera, no. ¿Por qué no vamos juntos los dos? Va todo el mundo. No importa si va todo el mundo, además no tenemos con quién dejar a Esteban, no. Lo llevamos, no va a pasar nada, no es como el del otro día de la CGT. Va a estar Juana, tranquilo. ¿no entendés lo que quieren hacer esos hijos de puta? ¿Qué querés ir a apoyar? No entiendo. Quieren recuperar las Malvinas y convocaron gente, me parece muy bien. Te parece bien, no entendés nada vos, no entendés nada. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. ¿Qué significa para usted estar en este momento en la Argentina custodiándola ya como un territorio reincorporado a la nación? El orgullo más grande de mi vida. ¿Usted soñó alguna vez que lo iba a hacer? Siempre lo he soñado y he tenido la certeza de que iba a ser este país. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, aseguró hoy que su país hará todo lo que se encuentre a su alcance para lograr una solución pacífica al conflicto argentino-británico por la posesión de las islas en el Atlántico Sur, ya que ambos países son amigos nuestros. ¿Estás en el noticiario? Sí. ¿No? ¿Y qué se comenta ahí? Que Estados Unidos se va a aliar con Inglaterra y ahí sí que sonamos. Y claro, ¿ustedes no se acuerdan lo que había dicho Reagan? ¿No? Que nunca creí que se iban a animar. Eso de dejarnos solos es exactamente lo mismo. Claro, son militares y estos no son de los buenos, justamente, ¿sí? Precisamente. Está mandando todo al sur, los colimbas, pobrecito. Menos mal que vos zafaste la colimba. No me quiero imaginar cómo deben estar esos chicos. Y las madres de esos chicos. En la iglesia están juntando a las mujeres para tejer pulóveres y abrigos para mandar a los chicos al sur. No, yo no puedo entender que estemos viviendo esta locura. Disculpen la hora, que no tenía otro momento para pasar. Me convocaron. Bien. Sí, ahora en un rato salgo para Río Gallegos, así que quería pasar a saludarlos. ¿Y tu mamá qué dijo? Y mi mamá se largó a llorar. Así que ahora me iré a embarcar.
Pero no se preocupen, voy a estar bien. Seguro que sí. El crucero General Belgrano tenía una dotación de 1093 hombres, 56 oficiales, 629 suboficiales y marineros, 407 conscriptos, 2 civiles y mi amigo José. Ay, lo vi, lloré cuando lo vi en la semana y ahora vuelvo otra vez a emocionarme porque, claro, una cosa es que hablemos de la guerra, pero cuando estamos hablando de alguien a quien ya conocemos, que sabemos que se fue, iba a Lara General Belgrano y todo lo demás, ahí cambia todo, ¿no? Uh-huh. Qué sensación. Yo tengo la sensación de que es una herida que no ha terminado de cerrar. No, claro. Y creo que no ha terminado de cerrar, aunque más no sea, digamos, me baso en esto, ¿no? Uh-huh. No solo en el dolor que los contemporáneos sentimos, perdón amigo, sino, por ejemplo, en lo que le hicimos a los pibes que estuvieron en las Malvinas. Sí. Es decir, como que los despreciamos todo el tiempo, los ocultamos, los ninguneamos. Es como una sensación de que No uno creo que fue desprecio, creo que no se supo qué hacer. Exactamente. Pero fue una cosa de olvido de también, olvido, ¿no? Claro, Sí, pero ahí están. Ahí genera mucho efecto. Yo recuerdo, vengo de Corrientes, que fue una provincia que aportó muchísimo. Mucho, tenés razón. Conscriptos, y era, siempre todos conocíamos a alguien que en la familia había ido al sur. Y es un tema y sigue vigente hasta hoy, sobre todo porque hubo una enorme arbitrariedad respecto no solamente de quiénes mandaban, en qué condiciones los mandaban, y después con los resultados, viendo las bajas que se produjeron, efectivamente está en una inferioridad de condiciones absoluta. Bueno, hace poco recién se identificaron un montón de cuerpos, ¿no? Sí, que había allí. sí. Es muy terrible. Han mandado a los más jóvenes, a los que estaban menos entrenados, en muchos casos al frente. A los más pobres, a los del interior. Sí, hubo una segmentación ahí que fue muy, muy terrible. Qué fuerte que es cuando uno ve la situación personal, ¿no? Y aparte vos hablabas de 900, pero después murieron muchos más que volvieron también. Por ¿no? suicidio. Después la cifra fue increíble con todo lo que fue sucediendo. Bueno, muchos. episodios que vamos recorriendo de nuestra historia y de nuestro país, ¿eh? Y allí también la responsabilidad, como bien decías vos, ¿no? Tanto política como política, de las Fuerzas Armadas y diplomáticas. Claro. ¿No? Y sobre todo, Tete, a mí me gustan todos los episodios estos para decir, si los entendemos bien, de repente para adelante es diferente. Ajá. Yo creo que somos integramos un país que como ejecutores somos medio chambones y como fiscales somos severísimos. Es una combinación terrible, digamos, si te das cuenta. Entonces uno tiene que mamar bien cómo fue este episodio o cualquiera de los otros episodios para decir, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar el próximo? Sí. Y no siempre estamos haciendo lo suficiente. Yo por eso insisto mucho en ahora decir, mamemos bien este episodio, o cualquier otro, si vos querés, para estar alerta para adelante. Porque si no estás incubando exactamente la misma situación. La misma sensación. Jorge pensaba también, está mencionado allí la posibilidad de perpetuarse en el poder, ¿no? Del gobierno militar y aparte actuar en lo que fueron preparados. Claramente. Porque ellos han sido preparados para la guerra, sí, ¿no? Bueno, había mucha sensación de que este era un manotazo, un recurso de la dictadura en ese momento de tanto deterioro, que recurren a una causa que genera a nivel social mucha adhesión. De hecho, veíamos la contradicción de las dos plazas con 3 días de diferencia, y con un Galtieri que era que el general de los Estados Unidos, había estudiado allá un tiempo, entonces venía con esa idea como que supuestamente lo iban a apoyar. ¿no? Claro. Entonces había una especie de, bueno, por Pero ahí qué desconocimiento de una estrategia mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, la OTAN. ¿Cómo suponer que porque lo trataron educadamente y bien ya, bueno... Yo no sé, nos despedimos por... No, me tengo que ir a una pausa y después volvemos. Dale. Bueno, vamos a la pausa y ya estamos de regreso.
Como dice la canción, y ahora estoy sumamente agradecida por la presencia de cada uno de ustedes, por lo que han aportado. Ha sido fantástico, los he escuchado con atención y estoy seguro que la gente en su casa también. Juan Carlos, si podemos resumir entonces en el final. Al tema de la relación Estados Unidos-Inglaterra, Sí. hay que sumarle la relación Reagan-Thatcher. Claro. El 1 de abril de 1982, mientras Reagan estaba hablando con Galtieri por teléfono, Alexander Haig convoca a Esteban Takacs a una reunión. Y 1 de abril del 82 le dice 3 cosas. No sabemos dónde queda Malvinas, no nos calienta para nada la cuestión de soberanía. Si se llama la guerra, estamos con Inglaterra. 1 de abril del 82, para que el embajador de Argentina y Estados Unidos se lo diga a las Fuerzas Armadas. Así que el primer dato estuvo claro desde el primer día. Clarísimo. Cristina, gracias. La despedida. Te digo, Sí. no voy a hacer nada más que decir que el programa emociona y nos hace pensar y recrear. Muchas Eso es todo lo gracias. que te digo. Gracias. La despedida también. Bueno, Gracias. me parece que vimos hoy el capítulo que sería como el principio del fin. Exacto. Un montón de cosas que van marcando el final del episodio, queda lo más complicado que es lo de la guerra, pero me parece que ya hay un montón de elementos que están marcando el deterioro completo de la dictadura para que al año siguiente se produjera el retorno democrático, ¿no? Gracias, Jorge, Gracias, también. Tete. A ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo viernes y todos los días de lunes a jueves aquí en la televisión pública. La cita es para ver Cuéntame. Chao, gracias.